Hasta como a los 20 años solamente estaba en casa, bordaba, tejía. Me daba mucha pena salir a comprar o a vender. Mi mamá era la que hacía todo. A mí me daba mucha pena. Eso me ponía muy triste, fue muy complicado. Es muy importante retomar esta información. El INEGI, en un estudio que hizo, detectó que el 86% de las personas sordas no tenía acceso a la educación. Y esto es algo muy importante. En el estado de Veracruz, de una muestra de 557 jóvenes sordos que se realizó, se detectó que solamente el 2.3% lograba llegar a estudios de nivel medio superior y refirió también conocimiento práctico del uso del español. Nosotros conformamos el colectivo de investigación Mediadores de Lengua de Señas Mexicana para facilitar la lectoescritura en personas sordas no escolarizadas. Nuestra finalidad ha sido elaborar una propuesta educativa dirigida desde las comunidades de sordos para comprender las características identitarias, culturales y pedagógicas que les distinguen. Nosotros somos plenamente un colectivo intercultural orgullosamente dirigido por investigadores sordos veracruzanos. No conocía sordos antes. Sí, pero la primera vez, por ejemplo, yo antes cuando era pequeño, empecé a ver las señas la primera vez. ¿Y qué edad tenías tú? 14 años. Fue la primera vez que yo vi las señas. Ok, fíjense, Adrián tenía 14 años cuando por fin descubrió la lengua de señas. A los 8 años mi papá decidió cambiarme de primaria. Me llevó a una primaria oyente. Yo era la única niña sorda. Me apenaba mucho estar ahí. Me gustaba más mi otra escuela donde había sordos y podíamos platicar en lengua de señas. Aquí no podía. Aquí me quedaba callada. Yo era la única sorda, me daba mucha pena. Solamente ponía atención, escribía. El primer año fue fácil, pero el segundo, tercero, cuarto, cada vez se ponía más difícil la escritura. El estado de Veracruz, en este caso, ¿por qué no hay niños que sepan lengua de señas? Pues por los adultos, no hay. Yo creo que en el ámbito educativo no hay tampoco. Entonces esto no es de ahorita, esto lleva tiempo y los niños así van creciendo. De las diferentes edades que haya, no es de ahora. ¿Qué estamos pasando ahorita? Por ejemplo, lleva años, no hay nada. No, ¿cómo puedes pasar de una generación a otra lengua de señas de manera adecuada si no hay? Y entonces pasa que dices, Veracruz, ¿cuándo? O sea, apenas estamos como en los inicios. Tú, por ejemplo, o sea, nosotros que tenemos como un poquito más de edad, ¿dónde están los líderes sordos? ¿No? Pues nosotros hemos aceptado este reto de líderes sordos. Entonces, afuera dices, bueno, no hay identidad, no hay nada. Bueno, en el inicio del proyecto se ponderó desde una visión académica e institucional la necesidad del español, una prioridad, sobre todo en la lectura, como un aspecto esencial para la participación social. Y bueno, esta forma de pensar arraigada en las instituciones sin darnos cuenta implica discriminación y una visión elitista hacia la comunidad sorda, porque tiene que ver con una idea de superioridad moral, superioridad intelectual, superioridad cognitiva de los oyentes por encima de los otros. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México, en su apartado sobre educación, insta a impulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo, ya sea hablante, señante o semilingüe, el desarrollo y uso del lenguaje en su forma escrita. El problema está en que la mayoría de las propuestas se enfocan únicamente en el español escrito. Por eso es importante la participación de expertos sordos y oyentes aliados que en conjunto construyan propuestas para la solución de estos problemas.
Por nuestra propia experiencia, la de otros líderes sordos de las diferentes regiones del estado de Veracruz, y lo referido por investigadores tanto sordos como oyentes, sabemos que el sordo suele tener desventajas por la falta de acceso educativo, ya que no hay enseñanza en lengua de señas mexicana, provocando que ésta sea una gran barrera para acceder a la información, así como al español escrito. La imposición de la terapia para oralizarlos, que es una práctica con mucha fuerza aún, trae como resultado que el sordo se sienta minimizado y en una situación de desventaja sobre el oyente. Aunado a ello, la perspectiva médica con la visión oyente de considerar al sordo como una persona con discapacidad provoca que las familias sean sobreprotectoras, limitándoles su poder de decisión y autonomía, así como el desarrollo de habilidades laborales, sociales y académicas. En las visitas de campo que realizamos a lo largo de las 5 regiones en el estado de Veracruz, nos encontramos con diferentes situaciones que se viven y que van mucho más allá de lo que sabíamos. Al llegar a los CEPs, pudimos percatarnos que los aprendientes sordos interactuaban y convivían de diferentes formas. Estaban los que usan la lengua de señas para comunicarse, los que no la conocen y solo observan. Algunos se dirigían con cierta timidez o no decían nada. Y así, cada uno se comunicaba de alguna forma particular. Para algunos, hay un gran desconocimiento de la lengua de señas mexicana, aún siendo adultos. No hay sentido de pertenencia e identidad sorda. Muchos de ellos experimentaban por primera vez el contacto con otros sordos. No conocían otro igual con quien identificarse y conocer de la cultura sorda. Diversas barreras que encontramos y que nos hicieron darnos cuenta que la situación era más compleja de lo que nosotros habíamos pensado, tanto en el ámbito educativo, familiar y social. La falta de comunicación por no usar su lengua, provocando un gran sentimiento de desvalorización. La falta de autonomía e independencia por el no poder tomar sus propias decisiones, al invisibilizar la lengua de señas mexicana. Estos hallazgos nos permitieron darnos cuenta de las principales necesidades del sordo y de lo que se requería trabajar para aportar a un verdadero avance. La interacción sordo a sordo, el contacto con las comunidades sordas es fundamental para afianzar el sentido de pertenencia e identidad, para conocer del mundo y la cultura sorda, para lograr el empoderamiento y que sean capaces de decidir y defender su derecho de acceso a la lengua de señas mexicana. Ante tal realidad, es importante cuestionarse si enseñar español escrito
realmente es el paso para que los sordos puedan sentirse incluidos? Nosotros sostenemos que no. Desde nuestra cosmovisión sorda, el primer paso hacia la inclusión implica aprender la lengua de señas mexicana, conceptualizar el mundo a través de ella, que conozca y aprenda que se puede dialogar, reflexionar, expresar sentimientos y emociones, compartir los aspectos de nuestra cultura. Eso es lo más importante y vale muchísimo poder dejar ese legado de la lengua de señas mexicana, ya que a través de su uso y desarrollo se puede empoderar y avanzar en el conocimiento y aprendizaje viendo al español desde una perspectiva positiva. Durante muchos años, las instituciones han considerado a los sordos únicamente como personas con discapacidad. Eso invisibiliza su lengua y el derecho que ellos tienen de usarla y de conocer el mundo a través de ella. Un ejemplo de ello ha sido que aunque hace más de 40 años existe una institución encargada de garantizar la educación para personas jóvenes y adultas que no concluyeron su educación básica, no se cuenta con una propuesta educativa para personas sordas. ¿Eso qué significa? ¿Que no hay adultos sordos en rezago? ¿O que ellos no merecen una propuesta educativa porque la lengua que usan no es el español? Y bueno, al echar a andar un esfuerzo que reconoce a los sordos con su identidad, su cultura y su propia forma de ser y estar en el mundo, nos dimos cuenta de todas las limitaciones para poder continuar con el proyecto. Y entonces era falta de personal capacitado, falta de material educativo sordo, falta de tiempo, falta de recursos económicos, una infinidad. Pero lo más limitante de todo fue la forma de pensar de muchos oyentes. Las personas creen que el sordo es inferior porque muchas veces no saben escribir o no pueden verbalizar ni oír, actuando de manera prejuiciosa, minimizando el valor de los sordos. Poco a poco, esta percepción negativa que se tiene de la sordera es la que se ha ido transmitiendo y lo único que ha hecho es afectar su dignidad humana. La figura del modelo lingüístico sordo se refiere a un maestro sordo. Lo que hace básicamente es enseñar a los adultos sordos y a las infancias sordas. Yo, por ejemplo, enseño usando diferentes materiales visuales como imágenes, tarjetas con lengua de señas mexicana, juegos, entre muchos temas que podemos trabajar. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando el tema de las configuraciones manuales. Partimos de algunas letras, por ejemplo la A, para saber qué señas se configuran con esta letra. Por ejemplo, pecado, sufrir, etcétera. Y así podemos ir de la A a la Z, realizando este tipo de juegos, y es la forma en cómo se puede trabajar con los aprendientes. Se sienten, ellos se ven sus gestos de sorpresa, el poder decir, faltaba la imagen para entender qué significaban estas señas. Cuando se les muestran, ellos mismos dicen, ya entendí, antes no nos enseñaban así, era así como de, ahí está la seña y ya. Entonces, ahorita que me dicen es que tú nos explicas, vamos comparando las señas con las imágenes y aparte explicar el significado de las cosas. A ellos les encanta trabajar con los significados, los conceptos. Entonces, el trabajar como antes se venía trabajando, no, ahorita ya es un cambio y trabajamos con la lengua de señas mexicana, así como es. Eso es lo que vamos aportándoles a ellos para que ellos vean y se vaya entendiendo cada uno de los temas que se trabajan.
Es muy emocionante para mí el ser maestra, es algo que me llena completamente, me hace muy feliz. Me gusta trabajar con mis alumnos, ver cuando no saben algún significado y sobre todo verlos cómo han ido avanzando, cómo van poco a poco. Esto es algo muy emocionante para mí, es muy bonito enseñarles, que nos vayamos entendiendo poco a poco también y ver el progreso que van teniendo, que salgan adelante. Eso es lo que más me gusta, estoy muy contenta y de ver cómo con este trabajo podemos ayudarlos. Y ellos también sé que están contentos. Aplausos. Sí, lo que me enseñan, yo voy a la escuela de IBEA y las maestras me ayudan a estudiar las señas, pero las señas de la lengua de señas mexicana, no tanto solamente como una mímica, sino más bien cuestiones ya específicas de la lengua, y sí las entiendo, me gusta aprender, me gusta muchísimo aprenderlas. Sí, de verdad que sí, es muy interesante aprender lengua de señas, y además nos enseñan la correspondencia al español escrito de estas señas, que son muchísimas, entonces sí me gusta mucho. Sí, yo quiero seguir aprendiendo lengua de señas, seguir estudiando con esta lengua, me da muchísima curiosidad. Quiero, pues aquí en la escuela, seguir avanzando, no quedarme con lo que ya sé, con lo poco que ya tengo, sino más. Me gusta la forma en cómo los maestros nos van enseñando con la lengua de señas, y en el futuro pues quiero saber todavía muchísimas más cosas, eso espero. Sí, lunes, martes, miércoles, los días que sean. ¿Cómo me siento con la lengua de señas? La verdad aquí muy bien, me gustaría seguir aprendiendo más cosas con lengua de señas. He descubierto muchísimo de lo que antes no sabía. Sí quiero seguir, definitivamente sí quiero seguir. Cuando vienes aquí a esta escuela, ¿cómo te sientes? Me gusta. ¿Te gusta? Sí, aquí me encanta venir aquí. Me gusta mucho porque platicamos, comparto con personas sordas. De verdad, me encanta, amo estar aquí. ¿Qué significa y cómo se vive para ti ser un aliado oyente para la comunidad sorda? Algo que hasta la fecha me sigue gustando y me encanta hacerlo, es poder ocupar espacios que son para oyentes. Poder ir a lugares que normalmente solamente van personas oyentes, poder plantarnos ahí con las personas sordas y hablar en lengua de señas y demostrarle a la demás gente de alrededor que existe otro idioma, que no solamente es el español, y que la lengua de señas tiene una propia estructura y que las personas sordas tienen y se identifican con ese idioma, no con el español. Creo que es de las partes más emocionantes y que más me hace sentir orgullosa poder ir a un lugar, ir a un restaurante en donde todos, incluso el personal y las personas que están sentadas, son oyentes, y poder pararnos ahí y hablar en lengua de señas y que las demás personas vean, que se den cuenta que existe otro idioma y que no solamente es el español, y que las personas sordas pueden habitar ese espacio, que las personas sordas tienen el derecho de que vean su idioma, de que reconozcan su lengua, y sobre todo ir a lugares en donde las personas, es decir, el trabajo, los trabajadores, se den cuenta de que, oye, tal vez sí tendría yo que empezar a aprender lengua de señas porque hay personas que lo necesitan y no estoy tan capacitado entonces en este trabajo. La epistemología sorda es una rama emergente del conocimiento que busca comprender y validar las formas de saber y aprender propias de las personas sordas. Tradicionalmente, el conocimiento ha sido construido y transmitido a través del lenguaje hablado y escrito, lo que ha marginado a la comunidad sorda. Esta perspectiva desafía la hegemonía de la lengua oral y escrita, al reconocer que las experiencias visuales, espaciales y gestuales son válidas y ricas en significado. Este enfoque promueve el reconocimiento y la utilización de la lengua de señas mexicana no solo como un medio de comunicación,
sino como un vehículo completo de conocimiento y cultura. Es en el discurso de la comunidad de sordos donde se comparten y expresan un sinfín de experiencias que tienen relación con las costumbres sordas. La reflexión, donde se reconocen las maneras de aprender, habitar y entender el mundo. Estos hallazgos conforman nuevas formas de enseñanza que toman en cuenta las necesidades específicas del sordo, construidas desde la pedagogía sorda, que implica el diseño de recursos para la atención educativa dentro de los círculos de estudio bilingües para personas sordas. Estos pueden ser el tener un maestro sordo que enseña en lengua de señas mexicana. 2. Que durante las clases se interactúa con materiales diseñados en lengua de señas mexicana para su enseñanza. 3. El contacto entre la comunidad de sordos dentro de los círculos de estudio bilingües para personas sordas que forjan un sentido de pertenencia e identidad y conocimiento de la cultura sorda. Es a través de estas formas sordas que los oyentes identifican cómo se expresa el sordo, dándole valor y respeto a su lengua, cultura, así como el desarrollo de su identidad. A mí me gusta mucho aprender lengua de señas mexicana y ser modelo lingüístico sordo, conocer más sobre esta función y poder diseñar materiales con imágenes, reflexionar sobre cómo enseñar a los sordos sobre identidad, cultura sorda. En el estado de Veracruz muchas personas hemos vivido en el desconocimiento de la información y este momento nos permite ampliar nuestro conocimiento. En las escuelas y en los espacios de trabajo se necesita aprender lengua de señas mexicana, que nuestra lengua crezca como una planta y que se amplíen los espacios donde se utilice, para que no solo nos quedemos esperando en casa, que se pueda estudiar en LSM en igualdad de condiciones, sordos y oyentes. Hoy es la primera vez que estoy en un espacio como este. Me siento muy emocionado porque llegaron muchísimos sordos de diferentes partes del estado, muchas experiencias y cosas interesantes que viví. Por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo en esta investigación, yo creo que a futuro es muy importante para la lengua de señas mexicana. Haciendo una introspección, me hizo pensar en decidir que en el futuro quiero ser maestro. Enseñar a los niños sordos porque ellos necesitan saber la importancia de reconocerse como sordos y de aceptarse con ese valor.